Compañeros antorchistas, amigas, amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, el próximo año hay elecciones en todo el país. Se eligen gobernadores, se eligen ayuntamientos, regidurías, por supuesto, se eligen diputados al Congreso de la Unión y en varios estados. Este es un asunto que a mucha gente, a la gente que trabaja, a la gente que sostiene a su familia, que tiene una tarea diaria que no le permite ocuparse mucho de estas cuestiones, a veces le resulta ajeno, le resulta pues de poca importancia, de poca relevancia. Pero toda esa gente tiene, llegado el momento, que votar. Cuando menos en principio, tiene el derecho de hacerlo. Y la gente, por lo tanto, tiene que sentir que es un tema que sí le interesa, que sí tiene que ver con ella, que sí tiene que ver con su vida diaria. Porque al final de cuentas es ella con su voto la que va a decidir la composición de las cámaras locales, del Congreso Federal, quién sea gobernador en su estado, quién gobierne su municipio. Y por eso es necesario que todos nos tratemos de hacer una idea, aunque sea somera, aunque sea rápida, de cómo se están mirando las cosas para el próximo año. En el estado de Puebla, que es al que me voy a referir en concreto, están ocurriendo cosas verdaderamente preocupantes, pero al mismo tiempo muy reveladoras de lo que nos podemos esperar a nivel nacional. El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, acaba de mandar al Congreso del estado de Puebla una propuesta de reforma para modificar la fracción cuarta y agregar la fracción 4 bis del artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla. Esta reforma que propone Barbosa dice lo siguiente, lo voy a leer porque quiero ser preciso. Queda prohibido cualquier tipo de propaganda, colocar cualquier tipo de propaganda en los siguientes lugares. En equipamiento urbano, postes, señales e infraestructura que tenga que ver con el servicio público, incluye cualquier objeto colocado en cualquier estructura de equipamiento urbano, como mamparas, bastidores o cualquier accesorio que se pueda colgar o fijar en el equipamiento. Tampoco se podrá colocar propaganda en accidentes geográficos, sobre todo en superficies de tierra o que son parte de un cerro u otro accidente geográfico que se ubique en las carreteras. Tampoco en señales de tránsito, postes, semáforos y demás estructuras de tren o en carreteras de cualquier tipo. En los lugares antes señalados no se podrán colocar propaganda electoral ni tampoco la llamada propaganda indirecta, que es mostrar la imagen del candidato o partido político en portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o diarios o de cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de un candidato o político. Que es una forma de promover la imagen del candidato, pero que no se considera actualmente como propaganda electoral. B. No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún elemento de propaganda electoral o propaganda indirecta en espectaculares, pantallas electrónicas, ni colgarse de algún elemento adherido a estos. Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir propaganda electoral de partidos o candidatos, incluyendo cualquier elemento que induzca que se trata de un candidato o partido político en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros
y todo vehículo de servicio público de transporte de pasajeros, el servicio mercantil, los servicios auxiliares, el servicio ejecutivo, así como en las bases, terminales, sitios u oficinas de los servicios en los incisos antes mencionados. Si ustedes me han prestado su atención y me han hecho el favor de seguir la mala lectura que acabo de hacer, se habrán dado cuenta que la iniciativa del señor gobernador prácticamente está convirtiendo en un delito el que un candidato o su partido promuevan su imagen, traten de convencer a la opinión pública de que vote por ese candidato o por su partido, que es lo mismo, y de esa manera está dejando a los partidos políticos y a sus candidatos en una absoluta imposibilidad de relacionarse con los electores. Esto, en primer lugar, esto ya es parte de mi comentario, la gente tiene que saber que esto, el gobernador lo sustenta diciendo que su reforma, que lo que él propone que se haga, tiene el único propósito de evitar que se abuse de la propaganda electoral como ocurría en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Pero esto es una disculpa que no tiene mucho sustento, que no tiene nada de creíble, porque hay que saber que el tema es un tema que se ha abordado a nivel nacional, que los expertos en derecho electoral y las instancias del Poder Judicial encargadas de esta actividad ciudadana han discutido el problema y han llegado a tomar acuerdos, entre otros, el de limitar el monto del dinero que cada candidato puede gastar en su campaña. Esto es así porque los señores que han discutido el tema con racionalidad y con verdadera intención de perfeccionar nuestra democracia, prefirieron, más que la prohibición y la amenaza, el control indirecto pero efectivo del abuso de la propaganda. De tal manera entonces que cuando el candidato se sobrepasa en sus gastos, esto es inmediatamente detectado por la autoridad electoral y sufre la sanción correspondiente. En particular, toda la propaganda, como la de los espectaculares o la que se coloca en los vehículos de transporte público o la que se hace a nivel de eventos masivos, no solamente se contabiliza inmediatamente, aunque no le haya costado nada al candidato, se contabiliza como gasto electoral, sino además se le contabiliza a precios muy elevados. Casi diría yo a sobreprecios, precisamente para que el candidato se contenga, se reprima en sus gastos y no abuse de la propaganda electoral. De tal manera que esta prohibición que está proponiendo Miguel Barbosa es echar agua sobre mojado, es echar agua sobre lodo. Y es clarísimamente una medida autoritaria y abusiva que tiende prácticamente a dejar mudos y tiende a atar de brazos y pies a los partidos de oposición para que puedan ganar la voluntad del electorado. Junto con esta reforma, que no tiene realmente ninguna razón de ser, puesto que el tope de gastos de campaña controla y evita estos excesos que él dice querer remediar, se presenta por parte del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, Diestro Medinilla, también una propuesta de reforma a la Constitución del Estado de Puebla, la Constitución local del Estado, y también a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado. La reforma constitucional que propone Diestro tiende a eliminar el diputado de mayoría de la primera minoría o del gran perdedor, como se le llama, en el reparto de las curules.
Miren ustedes, en Puebla hay 41 diputados y de esos 26 se asignan por el principio de mayoría relativa, es decir, son diputados que ganan su cargo, ganan su curul en la votación normal. Van a sus distritos, hacen campaña y si la mayoría les favorece, adquieren una diputación. 26 diputados. Esto deja 15 diputados para repartir por otro camino. El otro camino importante es la representación proporcional, que se hace de acuerdo con la votación que haya adquirido cada partido. El que tenga más votación recibe más diputados, el que tiene una votación intermedia recibe una cantidad intermedia y el que tenga pocos votos recibe pocos diputados. Y finalmente está el diputado de la primera minoría o el gran perdedor, que es una curul que se asigna a aquel candidato que no ganó, pero que tuvo inmediatamente detrás del ganador la más alta votación en todos los distritos electorales del estado. Es decir, comparativamente con el resto de los distritos electorales. Lo que está proponiendo el diputado Biestro es que esta tercera forma de reparto se elimine de la Constitución de Puebla. ¿Cuál es el propósito de esto? Que sea mayor la cantidad de diputados que se reparten por la vía proporcional, por la representación proporcional, y dejar sin voz a gente que por la cantidad de votos que obtuvo, aunque no ganó, se entiende representativo de su comunidad, representativo del Estado, es una figura política que puede dar la batalla en el Congreso y probablemente también a esto se le quiera eliminar por temor a que lleguen a la Cámara gentes verdaderamente informadas de lo que está pasando en el Estado y en el país. Además de eso, decía yo, también propone el diputado Biestro que se reforme el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Y propone la reforma del artículo 16 precisamente para adecuarlo a la supresión del diputado de la primera minoría. Pero en esa propuesta de reforma del artículo 16 se redacta ambiguamente la buena parte de la propuesta que a muchos analistas les sugiere que se está tratando de eliminar una cláusula que controla la posibilidad de que un solo partido acapare el Congreso de un Estado. Ese principio dice, ese principio del Código de Instituciones y Procesos Electorales dice que ningún partido puede recibir una cantidad de diputados que rebase el 8%, por la vía proporcional, que rebase el 8% de el porcentaje de la votación recibida por ese partido. Por ejemplo, si un partido, Morena, por ejemplo, obtuviera el 40% de los votos, él podría recibir por la vía plurinominal candidatos hasta alcanzar el 48%, pero no el 49%, no el 50%, porque la ley dice que no. Y esto tiene como objetivo que las candidaturas por la representación proporcional se repartan más o menos también equitativamente entre todos los partidos que tienen presencia en la Cámara, de manera que el partido mayoritario no domine de manera absoluta el Congreso de la Unión. A esto le llaman sobrerepresentación. Se dice pues entonces que se trata de evitar la sobrerepresentación de un partido. Pues bien, en esta redacción de Biestro del artículo 16 no se aclara y se deja una redacción ambigua que a los especialistas les hace suponer que de lo que se trata es de eliminar este límite para que Morena pueda recibir todos los votos a los que tenga derecho según la cantidad de votos que reciba. Y como ellos tienen la seguridad, no sé con cuánta razón, de que van a ser los que reciban la mayor cantidad de votos, entonces ellos se van a llevar la parte de León. También está proponiendo el licenciado, el diputado Biestro,
que se modifique la forma en que se reparte el dinero, el subsidio oficial a los partidos. La ley actual, el código actual dice que la cantidad total, la bolsa total de dinero que se tiene que distribuir entre los distintos partidos se calcula multiplicando el total de personas inscritas en el padrón electoral del Estado por el 65% de lo que le llaman unidad de medida y actualización, que es una cantidad que ellos han fijado por procedimientos precisos y que se parece bastante al salario mínimo, pero que no es el salario mínimo. Es una cantidad fija que está determinada por la ley. Entonces se toma el padrón electoral y se multiplica por el 65% del valor de la medida por la unidad de medida y actualización, el UMA, como le llaman ellos. Lo que propone Biestro es que ahora ese 65% del UMA no se multiplique por todo el padrón electoral, sino solo por los que votaron, por el número de votantes en la elección inmediatamente anterior. Esto significa que el número por el que se va a multiplicar el 65% del UMA se reduce drásticamente, porque todos sabemos que del padrón electoral difícilmente sale a votar el 50%. Andamos por el 40-45% en el mejor de los casos. Es decir, que entonces la cantidad de dinero a repartir disminuiría en algo así como el 50 o el 55% de lo que actualmente dice la ley de instituciones y procesos electorales. Esta es una jugada para dejar sin dinero a los partidos de oposición y de esa manera darle ventajas a Morena. Por último, también ellos están proponiendo suprimir la reglamentación que la ley establece para los partidos que los partidos que ya vienen participando en elecciones anteriores. Para los nuevos, la misma ley prohíbe que formen coaliciones, frentes, uniones, fusiones o candidaturas comunes. Los partidos nuevos no pueden hacerlo, pero los que no son nuevos sí pueden hacerlo. Y la ley reglamenta cuáles son las condiciones para hacer este tipo de alianzas. Pues bien, la propuesta de Biestro no niega este derecho, pero suprime su reglamentación. Y la pregunta es, ¿por qué se suprime la reglamentación de este derecho? Si no queremos ser ingenuos, claro, tampoco caer en el exceso de sospechas, lo cierto es que esto puede ser una herramienta para que se deje a discreción, o bien del Instituto Estatal Electoral o de alguna otra autoridad, cuando la coalición o el frente o la candidatura común es válida y cuando no. Se deja al arbitrio de las personas porque se suprime la reglamentación por ley. Esto y otras cosas, amigas y amigos, nos dicen claramente a todos los que nos preocupamos por esta situación, por lo que está pasando en el país y porque las cosas en el país se mantengan dentro de la ley para que se garantice la paz y la tranquilidad ciudadana. Nos dicen que hay toda una ofensiva, como dijo alguien, una pinza mortal entre lo que propone Barbosa y lo que propone Biestro para colocar en absoluta desventaja a los partidos de oposición en el Estado de Puebla. Esto es agandallarse las elecciones anticipadamente. Esto es garantizar que Morena gane por la buena o por la mala. Se están creando las herramientas para que a los partidos de oposición se les calle la boca, se les impida prácticamente la propaganda y también para que se les deje sin dinero y sin posibilidad de hacer frentes, uniones, coaliciones y bueno, para que se les coloque en una inferioridad absoluta. Y esto es altamente peligroso para todo el pueblo, porque con eso se conculca
el derecho al pueblo a elegir libremente a quienes él quiere que lo representen. Debo decirles, amigos, que cada vez que se desatan las campañas electorales, las autoridades electorales de todos los niveles y a veces hasta los miembros del gobierno salen a decirle a la gente, a recordarle a la gente que salga a votar, porque el voto es libre, es secreto, es universal y porque en sus manos, en su voto, está decidir el futuro de la patria. Voto libre, voto secreto para el pueblo, para que nadie lo presione. Aquí hay una trampa, aquí hay una manipulación, porque ¿qué se debe entender por voto libre? Es más, ¿qué se debe entender por libertad, amigos? La definición más profunda que yo conozco de libertad es que el hombre es libre cuando conoce lo que es inevitable, que él no puede anular, que no puede eliminar, y lo que realmente está sujeto a su voluntad. Cuando el hombre conoce lo que puede hacer por voluntad y lo que no puede hacer aunque lo quiera, porque es inevitable, porque es necesario, porque la naturaleza o porque la sociedad así lo ha determinado, es cuando el hombre opera con libertad. A eso puede llamársele libertad. El hombre es libre cuando obra, cuando decide, cuando actúa con conocimiento de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Si a nosotros se nos priva, si a los candidatos, a los partidos, se les priva del derecho a hablar con el ciudadano, a exponerle al ciudadano lo que proponen, lo que quieren hacer, a comprometerse con el ciudadano, con qué elementos, con qué criterio va a votar el ciudadano. Se le deja absolutamente indefenso y entonces el voto libre se convierte en una mentira. Se convierte en un llamado demagógico, manipulador de la voluntad de la gente, porque nadie es libre si vota sin saber por qué vota, si vota sin tener conocimiento de causa. Entonces, estas maniobras electoreras de Barbosa y de Biestro van directamente en contra de tu libertad, ciudadano poblano. Ciudadanos mexicanos, va en contra de tu verdadera libertad, porque te quieren llevar a votar con los ojos cerrados, con una venda, para que votes por quien ellos te digan. Y esto es conculcar tu derecho a elegir libremente a tus gobernantes. Esto es lo que se está preparando. Por último, quiero comentarles que las cosas no se quedan aquí. Tengo entendido que todos los ayuntamientos de Puebla han recibido en el último mes un oficio donde se les comunica que por disposiciones del señor gobernador del estado se les va a recortar del 40 al 50% de sus participaciones. Es decir, a los ayuntamientos también se les está dejando sin dinero para atender las necesidades de la gente. Un ayuntamiento promedio no recibe arriba de 2 o 3 millones de pesos. Hay algunos que reciben o que recibían más, pero hay otros bastantes que recibían menos. Tecomatlán, por ejemplo, recibía aproximadamente 1 millón de pesos y ahora con el recorte no llega ni a los 500,000 pesos. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué van a hacer los presidentes municipales con este recorte? Esta es otra maniobra electoral, no solo eso, pero es una maniobra electoral. Están tratando de dejar sin recursos a los presidentes municipales, sin capacidad para atender las necesidades de su gente, y de esa manera los dejan también frente a la problemática sin poderla atender. Es decir, se van a echar en contra a la opinión de sus ciudadanos simplemente porque no tienen dinero para responder a sus demandas. Y la gente a veces no se pone a pensar que no es culpa del presidente. Yo hago este comentario para que todos los pueblos
de todos los municipios del estado sepan que esto lo está haciendo el gobierno del estado y que los presidentes municipales se están quedando literalmente sin recursos, ni siquiera para pagar la nómina de los ayuntamientos en muchos casos. ¿Y esto a dónde va? ¿Esto qué es lo que quiere? Debilitar a la oposición, sobre todo a los municipios donde no gobierna Morena, porque a los municipios donde gobierna Morena, por debajo del agua les dan otro tipo de apoyos. Y también es un recorte que se está haciendo porque el gobierno del estado y el gobierno federal están en bancarrota financiera. No tienen dinero y lo están tomando de donde sea. Se están yendo sobre lo elemental, sobre las participaciones de los ayuntamientos que nunca han sido demasiado generosas, demasiado jugosas, pero ahora se están recortando a esos niveles de los que yo les acabo de decir. Así que aquí hay una doble maniobra electoral. Poner en desventaja a los municipios gobernados por partidos de oposición y juntar dinero, hacer una bolsa con el dinero que le están quitando a los municipios para comprar votos en las elecciones que vienen. Esto es lo que está sucediendo. Ustedes, amigas y amigos, y con esto termino mi comentario, deben de saber que los señores diputados, los de Puebla y los de cualquier estado, y los diputados federales son representantes del pueblo. Fueron electos para que representaran en las cámaras los intereses del pueblo. Y ahora pregúntense ustedes, su diputado, el diputado de su distrito, sea morenista o sea del partido que sea, ¿ha estado actuando como verdadero representante suyo? Si así fuera, ellos, los diputados, deberían estar a la cabeza de la protesta por este recorte drástico a las participaciones municipales. Pero yo no veo que nadie, y en particular la mayoría morenista, diga nada. Y es casi seguro que estén más que dispuestos a defender la reforma de Barbosa y la reforma de Biestro, que va contra la libertad del voto de los mexicanos, de los poblanos. Lo que viene es quizás lo más importante de lo que viene, dado que en Puebla no va a haber elección de gobernador, quizás lo más importante sea la elección de diputados. Y por eso yo les digo, ¿y qué está haciendo tu diputado? Sobre todo tu diputado morenista. ¿En qué te ha beneficiado tu diputado? ¿Qué ha hecho por ti, por tu municipio, por tu comunidad? ¿Qué ha hecho tu diputado? Y van a volver ahora con todas estas trampas a querer ganar, a querer quedarse con el poder. Y si tú, amigo poblano, amigo ciudadano, no tienes claridad de lo que está sucediendo, vas a caer en la trampa y te vas a ahorcar con tu propio lazo. Aquel que no se informa y que vota a ciegas, se está condenando a sí mismo a seguir padeciendo los males que ya ahorita son bastante graves y evidentes para todos. Reflexiona, compañero, te hago ese llamado, reflexiona. Presidentes municipales castigados, reflexionen, hablen con su gente y díganle que vienen elecciones para diputados y que en Puebla, cuando menos, esta va a ser la elección más importante. Que tienen que darse cuenta de lo que se está tramando y de que esto los tiene que llevar a la conclusión de que no deben apoyar a los diputados de Morena, a los candidatos de Morena. Porque si Morena se vuelve a quedar con la mayoría en el Congreso, por la vía que sea, van a seguir instrumentando estas políticas y otras más que ustedes conocen y algunas de las cuales yo he comentado aquí, políticas que están lesionando los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que estamos ante una de las, quizás de las últimas oportunidades reales de emplear, de utilizar la vía pacífica, democrática del voto ciudadano libre para tratar de cambiar las cosas en Puebla y en el país. Y depende de ti, amigo votante, depende de ti, ama de casa, campesino, obrero, estudiante en edad de votar, de todo el pueblo de Puebla y de todo el pueblo del país, que esto no siga ocurriendo, cuando menos no con la impunidad con que viene ocurriendo hasta el día de hoy. Muchas gracias.